La campaña de elección presidencial ha puesto en debate la renegociación del contrato de gas de Camisea, lanzada por Alfredo Barnechea, candidato a Acción Popular en las últimas elecciones. Varios de los contendores han tomado posición a favor y en contra de la propuesta, pero ¿esto será realmente viable? Las negativas condiciones en las que se desarrolló el contrato, principalmente en el lote 56, hace que esta propuesta cobre popularidad y genere antagonismos en la arena política nacional, y es que la cláusula 08 del contrato firmado en el 2014 por el gobierno toledista resultó desfavorable para el consumo de gas natural en el país. Según el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, menciona acerca de la cláusula 08, no se calculan las regalías como porcentaje del precio internacional, que es el Henry Hub, sino como porcentaje de otra cifra. Debido a esto, el Perú habría dejado de recibir 3.600 millones en regalías e impuesto a la renta, si el gas no se hubiera exportado, sino vendido en el mercado, por lo que solo se habría recibido unos 600 millones aproximadamente, es decir, una sexta parte. Los privados han incumplido otras cláusulas de contrato, como por ejemplo, entre el 2010 y el 2011, el consorcio Camisea y Repsol, hoy Shell, exportaron embarques de gas natural del lote 56 con destino a México, de los cuales 10 embarques fueron reexportados a otros destinos como el mercado europeo y asiático, donde el precio del gas era mayor. En el contrato del lote 56, ese porcentaje de regalía no se aplica al precio internacional. Entonces está escrito de una forma encriptada, de tal manera que salvo alguien que conoce del tema lo puede entender, alguien que no conoce del tema le cuesta muchísimo poderlo entender. Los porcentajes de regalía en el contrato del lote 56 no se aplican al precio internacional, se aplican a una fracción del precio internacional que se establece mediante una tabla. Cuando uno hace el recálculo para ver cuánto es lo que realmente se obtiene como porcentaje de regalía ya en función del precio internacional, se lleva una sorpresa. Nunca es más de 7%. Por eso es que yo he dicho que sea el precio internacional alto o sea el precio internacional bajo, si el Perú va a recibir menos de 7%, siempre va a recibir una cantidad mínima, una cantidad irrisoria, vergonzosa por el gas que vende, y todo el resto queda en manos del exportador. Entonces el mal está en ese contrato. ¿Qué se hizo? ¿Cómo se presentó el contrato? Ante la prensa había una nota de prensa del propio Ministerio de Energía y Minas donde dice se obtuvo un porcentaje de regalía más alto de Camisea, lo cual es falso. Y sobre esa base social se continuó con el proyecto de exportación. Yo desde esos momentos dije que nos iba a afectar en dos cosas, ¿ya? La primera, los precios, que eran ridículos. Y dije que, sin embargo, más importante que los precios iba a ser la carencia de gas. Porque el gas se estaba usando mal, se estaba consumiendo en lo que no se debería consumir, con lo cual se lo gastaba aceleradamente. Eso le conviene al que produce, porque lo que quiere es monetizar sus reservas, pero no al que consume. Al que consume le interesa tener garantizados los más años que pueda. Y al estar exportando el gas del lote 56, y en esos momentos se modificó hasta el contrato del 88 para también exportar gas del lote 88. Entonces, ese gas nos iba a hacer falta en el futuro. Quizás no a nosotros, pero les iba a hacer falta a nuestros hijos. Y ellos se iban a encontrar con un país acostumbrado al gas, así como un país se acostumbra al agua y se acostumbra a la electricidad, se acostumbra al gas. Acostumbrado al gas y ahora teniéndolo que importar, pagando el triple de lo que cuesta el gas natural, lo cual afecta las economías de las familias en todo, porque le sube el costo de cocinar, le sube el costo de la electricidad, le sube el costo de transporte, le sube todo, ¿no? Entonces ese era el gran riesgo. En esos momentos, cuando yo puse este parecer en el año 2005, 2006, que se hacían estos cambios, la gente, la prensa parecía no darse cuenta. En algún momento hice la comparación y les dije, estamos vendiendo el gas como si vendiéramos el petróleo a menos de $1 el barril. Y fue la portada, me acuerdo, de 2 diarios, de Expreso
y de la República. Ahora, estos temas después han pasado desapercibidos hasta que recientemente los levantó de nuevo Alfredo Barnechea y le dijo a la gente una gran verdad. El gas se vende para la exportación a un precio ínfimo. Es cierto que los precios internacionales contribuyen a que las cifras sean así de vergonzosas, pero no es menos cierto que si las cifras fueran altas, también los porcentajes que recibiría el Perú serían bajísimos. Para comparar, en el mismo sitio, en Camisea, en la selva, donde se vende el gas, a los precios internacionales de estos momentos, un consumidor eléctrico paga peruano, para producir electricidad en el Perú, paga grosso modo $1.50, el millón de BTU. Si es industrial, paga grosso modo $2.50. Y si es gas de exportación, paga 6 centavos. Esos 6 centavos se van íntegramente como pago de regalía. El productor de gas lo vende a 6 centavos, le paga los 6 centavos al Estado, se queda sin nada, y ese es el gas que luego se exporta. Entonces, ¿cómo vamos a vender en el mismo sitio para electricidad en el Perú a $1.50 y para electricidad en México a 6 centavos? Fue así que la consultora Galway, contratada por Perú Petro, advirtió al Estado peruano de lo sucedido, quien en julio de 2012 decidió llevar el caso a un arbitraje del CIADI. El fallo determinó que el consorcio y Repsol deberían pagar 64.9 millones por las regalías que no se consolidaron en los 10 embarques que fueron reexportados. Por otro lado, en febrero de 2013, la petrolera española Repsol vendió a Shell sus contratos de exportación en el Perú y desde el 2014 Shell exportó gas a México. Sin embargo, al igual que a Repsol, Shell también incurrió a reexportar nuestro gas. En este caso, la ministra de Energía y Minas, Rosa Ortiz, declaró que en julio de 2015 Shell pagó al Estado peruano 13.7 millones por regalías dejadas de pagar por el gas natural de 7 embarques exportados el 2014 a México. Todo parece indicar que el balance del contrato del gas de Camisea es negativo para el Estado peruano, con un saldo bajo en regalías y empresas privadas que reexportan el embarque de gas a otros destinos donde el precio de recursos es mayor. Sin embargo, ¿es posible renegociar un contrato de ley como Camisea? Según los candidatos Alfredo Barnechea y ahora el presidente Pedro Pablo Kuczynski, la renegociación es posible por razones de fuerza mayor, un concepto que figura en el contrato mismo, lo que según señalan no afectaría la seguridad jurídica ni espantaría las inversiones. No obstante, algunos analistas sostienen que el Estado no tiene la potestad para invertir en un contrato de ley entre privados, que es amparado por la propia Constitución del Perú.